Mediación. La mediadora o el mediador es el facilitador del diálogo entre personas que enfrentan un conflicto que afecta su relación y sus intereses. Lo hace mediante la comunicación asertiva y estratégica, con la finalidad de que los implicados encuentren de manera voluntaria una solución mutuamente beneficiosa. Comportamiento ético del mediador o mediadora. Procura que las partes decidan de manera libre y voluntaria sin precisiones de ningún tipo. Interrumpe el proceso frente a cualquier impedimento ético o legal. Suspende o finaliza la mediación cuando se considere que su continuación pueda perjudicar a cualquiera de los mediados o cuando hubiera una solicitud por las partes. Entrega de manera oportuna los ejemplares de los documentos suscritos a las partes. También tenemos el manejo de los dilemas éticos en mediación. Como primer punto tenemos utiliza las reuniones por separado de manera oportuna, creando un ambiente de reflexión, confianza y confidencialidad. Se excusa en caso de identificar conflictos de intereses entre él o la mediadora y las partes. Rechaza de manera tajante cualquier tipo de regalo de las partes. Tenemos el acta de mediación, que es el documento útil para resolver conflictos, y tenemos aportes reales para una cultura de paz. Características de un mediador o mediadora. Tenemos aptitudes comunicacionales, tiene que ser imparcial, neutral, asertivo y oportuno, proactivo, empático, conocimiento técnico, ser sociable, ético, ser un facilitador del proceso, ser facilitador de la negociación y no tener prejuicios. Ahora vamos a hablar del conflicto. La o el mediador dispone de un conjunto de habilidades comunicacionales que le permite obtener la información necesaria para comprender el conflicto. Descubrir las posiciones e intereses de las partes, así también para hacer circular la información necesaria que permite que ellas reflexionen sobre puntos de vista en común, intereses mutuos, comprensión y valores. Vamos a hablar del análisis del conflicto. El mediador, para generar la comunicación asertiva, realiza un análisis del conflicto y en ese ejercicio integra los hechos del problema, aspiraciones o intereses de las partes, posiciones de las partes, roles, fortalezas, debilidades, valores en juego, sentimientos, posibles consecuencias y posibles soluciones. Valores fundamentales del mediador. La ética del mediador se refiere a la neutralidad y honestidad que dirigen su actuación durante el proceso de mediación. El mediador o mediadora debe ser una persona ajena al conflicto y no debe tener interés particular en la solución de este. Su ética también está relacionada con el cumplimiento de la confidencialidad de la información que circula durante el proceso de mediación, porque su divulgación puede afectar a las partes en lo personal, también a los compromisos. La humildad. La humildad es un elemento indispensable a la hora de evitar juzgar a las partes y es un síntoma de respeto, ya que lo que le interesa al mediador es servir a los otros y a que la gente se ponga de acuerdo. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otra persona. Un buen negociador utiliza los elementos objetivos, lo que quiere decir que no discute con argumentos en base a discursos, sino que argumenta con base en los hechos, datos, documentos, tiempos, tareas, relaciones, entre otros. En lugar de sugerir, hace preguntas donde incluye a los criterios objetivos, de manera que pone información clave sobre la mesa, con el propósito de ampliar el análisis e incluirlos en la negociación que realizan las partes, lo cual va de la mano con la estrategia. Táctica y estrategia. Estrategia es el gran objetivo macro al cual el mediador quiere llegar. La táctica son los pasos que debe dar para llegar a ese objetivo.
Para el mediador, estrategia es la capacidad de planificar y medir los efectos de su intervención, mediante actos que en su conjunto procuran obtener determinado resultado. Los elementos a considerar en la estrategia son, por ejemplo, las preguntas, el parafraseo, la negociación y el encuadre. La o el mediador exitoso es aquel que el solo hecho de haber logrado que las partes discutan en un plano de colaboración es un éxito del mediador, inclusive si éstas no han llegado a un acuerdo, porque lo importante es que la gente haya aprendido a comunicarse, a escucharse y reflexionar. Manejo de audiencias. Tratar de equilibrar los bandos si es estrictamente necesaria la presencia de más personas en la audiencia. Se debe garantizar el equilibrio en cantidad de personas por cada lado y no permitir el ingreso de personas ajenas al conflicto. Como otro punto tenemos el discurso de apertura. Primer punto, presentación del conciliador. Aquí es la bienvenida, la felicitación y el agradecimiento. Segundo punto, explicación qué es la conciliación, hacia dónde va encaminada y las ventajas de la misma, y el rol de conciliador, justicia de paz y resolución en equidad. Tercer punto, establecer reglas del juego, solicitud de respeto y no interrupciones como celulares. Cuarto punto, indicaciones sobre las técnicas que se aplican, especialmente a audiencias individuales. Quinto punto, presentación de las partes y objetivo. Sexto punto, explicación de cómo se va a manejar la audiencia y aclarar dudas. Desarrollo de la audiencia. Tenemos 3 pasos. Paso 1. Se da la palabra a la parte solicitante. Se pide absoluto silencio y atención a la otra parte. Paso 2. Se realiza un resumen o síntesis concreta. Paso 3. Se otorga la palabra a la parte invitada. Se realiza un resumen de la intervención. Pasos de la conciliación. Observación. Debemos observar la expresión física que las partes denotan como gestos corporales, la manera en que se dirigen a nosotros y a la otra parte, la manera de expresarse para explicar el problema. Tenemos la escucha. Consiste en el esfuerzo por escuchar con esmero para así poder entender el mensaje de las partes. Dialoga. Constituye la conversación entre 2 o más personas que expresan o intercambian sus ideas, pensamientos o sentimientos alternativamente, existiendo siempre un oyente y un hablante. Decide. Deben elegir de entre múltiples opciones buscando la más beneficiosa para ambas partes. Para esto se debe establecer muchas y varias alternativas. Acuerda. Acuerdos son el objetivo de la conciliación y por lo tanto el conciliador tiene como prioridad facilitar la toma de decisiones entre los involucrados. Para las garantías del acuerdo tenemos 4 puntos importantes. El primero, definir correctamente los detalles del acuerdo. Verificar la aceptación y la conformidad con el acuerdo. Detallar en el acuerdo la cuantía, modo, tiempo, lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Al final de la suscripción del acuerdo, solicitar que se estrechen las manos entre las partes como señal de aceptación y cumplimiento del acuerdo.